Pero ustedes creen que es la más importante en la historia de la música, 60, 70, 80 o 90. Tomando en cuenta que desde el reggaetón se acabó la buena música. Muchos líos tienes ahí. Primero, el problema de los 70 es que se generó, se produjo una enorme cantidad de música porque hubo un estallido de talento inesperado. Hoy hay más talento, simplemente estamos habituados a él. Ahora, el reggaetón no ha acabado con absolutamente nada. Tan es así que el reggaetón no es la música más oída, más escuchada. Tan es así que hay grupos de jóvenes que hacen música folclórica, y hay jóvenes que hacen blues, y hay jóvenes que hacen rock, como The Warning, que cada vez que las oigo me estalla más la cabeza. More, que tenía un problema con More, me personaba un poco, no me gusta muchísimo. Hay muchísima buena música. En Twitter, busca mi Twitter, he recomendado 300 bandas que no son de reggaetón. Casi todas de gente muy joven. Muchas de ellas de gente que ya no son adolescentes, pero que empezaron adolescentes, como Larkin Poe, como The Accidentals, o como The Warning. Gente que hoy está sonando extraordinariamente bien, como Boy Genius, que son 3 chicas que ya tenían una carrera en el rock y que ahora han hecho un supergrupo que está sonando maravillosamente bien. Pero tienes que ir a buscarlo. Ya no es el estallido de talento tan absolutamente inesperado que tomó por sorpresa todo el mundo en los años 70 y que era lo que más se escuchaba. Ahora, la variedad de lo que hay que escuchar es tan amplia que tú tienes que ir a buscar lo que te gusta. Busca en mi Twitter, hay 300 bandas y tengo otras 100 que a ver si esta misma semana o la semana próxima voy a subir también a Twitter. Y con eso son 400 y en unos 2 meses más tendremos 500 bandas de blues, de rock, de indie, de punk celta, de folk, de americana, de tradicional céltica, donde hay gente que está componiendo cosas que te tiran de espaldas maravillosas, tan buenas como lo que se vio en los 70, pero ya nos sorprende porque ya nos acostumbramos. Porque ahora hay grandes guitarristas en YouTube que tocan todo lo que tocaba Jimi Hendrix. Pero los guitarristas, además, que están haciendo música de verdad, probablemente no tienen toda esa habilidad para el shred, pero tienen la capacidad de crear riffs nuevos. Y todo eso está pasando aquí en YouTube, está pasando en Spotify, está pasando en todos lados, porque tienes que ir a buscar. Así que no, la música buena está allí y yo la disfruto enormemente y a mí me encanta escuchar a gente muy joven. Yo no soy de los de grandes éxitos, vamos a hacer las Golden Oldies de los años 70, no, los 70, ¿sabes cuándo los viví yo? Los 70. ¿Sabes lo que vivo ahora? Los 2020.